Aprendo en casa. Bienvenidos chicos y chicas de primero de secundaria a una nueva sesión de Aprendo en Casa. Hoy con el curso de Ciencias Sociales. En esta oportunidad volveremos a viajar gracias a la magia de la televisión, que nos va a transportar hasta uno de los lugares más emblemáticos del Perú. Me refiero al lago navegable más alto del mundo. ¿Ya saben de cuál estoy hablando? Es aquel que compartimos con los hermanos de Bolivia. ¡Correcto! Estoy hablando del lago Titicaca. Eso sí, les voy a pedir que estén muy atentos al siguiente video, porque lo que quiero que anoten es lo siguiente. ¿Cómo es que el ser humano aprendió a interactuar con la naturaleza de manera sostenible? Al menos en el caso particular del lago Titicaca. ¡Oh! Oye, Rodrigo, ¿te vas de viaje sin mí? No, Tocino, el viaje va a ser desde nuestras casas, gracias a un video que nos proporciona el Ministerio del Ambiente. ¡Ay! Así, cuando podamos ir físicamente, ya voy a saber mucho y será muy emocionante. Sí, y de seguro que para los chicos y chicas que nos ven en casa también lo será. Ya lo saben, estén muy atentos a los ejemplos de la interacción del ser humano con la naturaleza. Es más, en el video van a ver 3 ejemplos bien claros. Cuando los vean, los apuntan. Ahora sí, ¿listos para explorar este maravilloso lago? ¡Sí, capitán! ¡Estamos listos! ¡Ahí vamos! Estamos en Puno. A un lado tenemos la ciudad y al otro el enorme lago Titicaca. Hoy vamos a adentrarnos un poco en sus aguas para conocer a 3 familias de los Uros que ofrecen servicios turísticos, pero que además tienen mucho que enseñarnos sobre conservación. Aprovechar la belleza del lago sin afectarlo es una tarea difícil, pero no imposible. Para descubrir cómo es que los habitantes han aprendido a cuidar la naturaleza en la que están inmersos, es necesario embarcarse lago adentro. Valentín. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Qué gusto. ¿Qué tal? ¿Estás listo para una experiencia única en el Listo. destino lago Titicaca? Listo. Vamos. Gracias. Está bien. Gracias. ¿Qué tal? Veamos al bote. ¿Qué es el turismo rural comunitario? Bueno, el turismo rural comunitario es toda actividad que se desarrolla en el medio rural de manera planificada y sostenible, donde principalmente el componente clave es la cultura rural, la convivencia, el intercambio de experiencias, de costumbres, tradiciones, ¿no? Y luego de visitar 2 islas flotantes de los Uros, vamos a continuar a la isla de Taquile. Qué lindo, estamos pasando por un pasaje de totoras, ¿no? Sí, estamos yendo rumbo a los Uros, ¿no? Al pueblo originario, en la cual vamos a ver cómo hacen el uso de justamente este elemento natural que es la totora, ¿no? ¿En cuánto tiempo llegaremos a los Uros? Bueno, estamos unos 20 minutos, aproximados unos 7 kilómetros. Nuestra primera parada será la isla Utama, que está a solo 20 minutos de la ciudad de Puno. Allí vamos a conocer una manera creativa de cómo purificar el agua del lago Titicaca para hacerla potable. Allá vamos.
¿Nelson? Hola, hola, Sebastián. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto. Kamisaraki, Walikiti. Bien, bien. ¿Qué estás haciendo? Estoy bombeando el agua para filtrar, para poder preparar ¿Esos la son los comida. filtros, los famosos Sí, filtros? Es el filtro de agua que tenemos. ¿Y de dónde estás bombeando Esa el agua? bomba aquí? de agua es ¿Del lago? Del lago, sí. ¿Así? ¿Y esta agua ya es potable? Sí, potable, potable. ¿Se puede tomar? Tratado, sí, se puede tomar para los mates, para Ya. el almuerzo. ¿Cómo han desarrollado este filtro? Este filtro gracias a la Universidad de BYU de los Estados Unidos. ¿Así? Y gracias a ellos nosotros nos han enseñado a toda la comunidad cómo diseñar Ya. un filtro. Hola, qué gusto. ¿Cómo te llamas? María. María. ¿Yo puedo tomar primero o tú? Ya, Coco, esa no me- Yo confío. A ver, ¿cómo no tomar esta agua servida por María, pues? ¿Tú tomas esta agua, María? Sí. ¿O no? Sí, dudó, creo. Bueno, Eso no lo tomo, ve. ya, si después pasa algo, te recordaré profundamente. No. Salud con agua del lago Titicaca. De la isla Utama. ¿Tú también quieres tomar? Yo te sirvo ahora. A ver, Porque normalmente antes tomaban de toma linda. la orilla, ¿no? Ahí está. Hola, Emer, ¿cómo estás? ¿Tú eres el hermanito de María? Sí. ¿Tú la llevas al colegio? Sí. ¿Y el colegio está lejos o cerca? No pasando una isla. 9 islas nomás, nada más. Adiós. Nelson, me contabas que tenías la piscigranja, ¿no? Sí, tenemos. ¿Y Está qué? por allí. Aquí está, ahí está. Sí, este es. ¿Y qué especies tienes dentro? Nosotros tenemos pejerrey y trucha. Pejerrey y trucha. Sí. Qué monstruo. ¿Cómo las has hecho? Normalmente ¿Es un hueco de la isla? Sí, es un hueco de la isla que es separado especialmente para eso. ¿Sí? Sí. ¿Y allá qué profundidad tiene de fondo? Acá debe tener unos 5 metros de profundidad a la Ya. mano. Sí. Ya, ahí está. Ahí está, salió. Ahí está, 2. 2 truchas. Una buena trucha frita. ¿Ya? Vamos a dejarlas porque todavía es temprano para el almuerzo, así que ya después les tocará. Vamos. El Titicaca está completamente rodeado de totora y la saben aprovechar muy bien. Hacen sombrillas, islas, casas, embarcaciones, absolutamente todo. Hay una sabiduría milenaria guardada aquí y como queremos aprender más de ella, hemos venido a la isla Titicaca Lodge, donde son especialistas. ¿Cómo estás, Iván? Hola. ¿Qué tal? Bienvenido. Muchas gracias. Hemos venido para que nos enseñes cómo es el trabajo con la totora. Bueno, tendríamos que embarcarnos, ¿Ya? irnos con las herramientas y empezar a cortar y así cosechar. Y de esa manera yo le enseño cómo es el proceso. Genial. Encantado. Vamos. Vamos. Qué emoción. Venga, Vamos a sí. aprender. Iván, Vamos a cortar. nos vamos en busca de la totora. Sí. Navegamos hacia unos totorales cercanos a la isla. Una vez anclados, Iván empieza por enseñarnos lo básico de una cosecha sostenible. Lo que hacemos es ver la totora. Tenemos que cortarla las maduras, las largas y que están en profundidad. ¿Cómo sabes cuando una totora es madura? La que está madura ya tiene un color más seco. Puede ser amarilla también, por la helada, pero se sabe cuando está madura es más duro. Toda esta sección está lista para cortar. Este es el fondo y tenemos que cortar un poco más arriba, aquí. Si cortamos de abajo, ya no crece más. Y se agota el recurso. Sí. Entonces llegamos así, ponemos y lo jalamos. Estas son más. Qué buena. ¿Y cómo has sacado todas del mismo tamaño? Ya se selecciona en esta manera. Claro. Esto ya se puede utilizar ya para el techo de la casa. ¿Y estas cómo se aprovechan?
Que son más Estas de irregulares, aquí ¿no? son más irregulares y esto es para la pared. Y se utiliza también para colocar capas sobre la isla. Es decir, la totora aquí lo utilizan para todo, para Sí, casi vivienda, para dar calor, para alimento también, ¿no? también. La sabiduría de Iván a sus 27 años proviene de sus antepasados. Mantiene vivo cada uno de estos usos de la totora y se los cuenta a los demás para que no se pierdan en las futuras generaciones. Esto viene a ser como nuestra alma, nuestro espíritu. Sin esto no hay islas flotantes, no hay personas que vivan en esta área dentro de la reserva. Esto viene a ser para mis ancestros, para nosotros y creo para las futuras generaciones muy importante. No solamente para los usos que nosotros le damos, sino que también para el lago porque purifica, filtra. Filtra. Filtra, es un filtrante natural. Se jala. Sí, Desde el fondo. se jala. ¿Ve? Y esta es la totora. Parece un... Le hicimos Bravo, el ¿no? plátano de los suros. ¿Ah, sí? El plátano, la banana del lago Titicaca. Y eso se come. Directamente nomás. Ujú. Está buena, ¿eh? Nos dijeron que tiene mucho yodo, mucho flúor, Ya. sí, lo cual creo que es muy bueno. Y yo he notado, no sé si tendrá que ver, pero aquí todos tienen los dientes súper blancos. Sí, tiene muy fuertes. Mi bisabuela de 105 años todavía tiene dientes completos. ¿Ah, sí? Y se alimenta de totora. Se alimenta de mucho. Incluso la totora, que ya ha sido cortada y que nos sirve para techos o paredes, tiene más de un uso. También es, bueno. ayudamos mucho a las aves, porque ellos hacen sus nidos con estas totoras, con estas algas. Sí, es. Bien, qué buen profe. La última lección de Iván incluía un desafío un poco más complicado: llevar la embarcación de regreso a la isla. Ahora sí yo voy a descansar. Ya. Ahí está. Ahora yo te llevo. No se mueve nada, ¿no? Sí, No se mueve nada. mueve. Nos estamos dirigiendo a Bolivia. Estamos yendo a Bolivia. Pero... su qué roche. No avanzó nada. ¡No puedo! ¿Se ve tan fácil? ¿Se ve tan fácil? Esto está ya para trabajarlo. Está para trabajar. Sí. Esto. Con esto ¿Veamos? podemos trabajar. ¿La llevamos? Lo puedes prender acá, está bien. Antes de trabajarla hay que Manera. secarla. Sí. Y se la extiende uno por uno para que seque. Me salió un poco chueco mi lado. Digo, mira, qué he hecho mal. Hay una diferencia abismal entre esto y esto. Dice. Bueno, me falta mucho para ser un maestro en la construcción de paredes. Pero
Veo un poco, ahora entiendo la lógica al menos, Sí. de cómo funciona. Ahí veo que tienen las artesanías también, ¿no? Sí, también con esta totora hacemos artesanías, como ¿verdad? mi sombrero también. También, tus sombreros. Sí, te muestro algunas. Sí. Caballitos de totora, en miniatura, o balsitas le llaman acá, ¿no? Son barcos, esta Barco. es una panera. El lago nos facilita mucho, agradecemos mucho al lago que es Cotamama, nos da la oportunidad de vivir a esta altura, en el lago, dentro del lago, y es la superficie, es una vida sobre la superficie del lago Titicaca. Si conseguimos hasta fresas a esta altura. Pues no necesitan salir de aquí. Gracias, nos vemos. Está tocadito, cachetón, y come bastante totora. ¿Ah? Está bien alimentado. Está comiendo. Nos vemos. Chao. Un gusto. Hasta pronto. Sí, Chao. nos vemos. Sí. Acabamos de llegar a la isla Uros Cantati, nuestro último destino del día de hoy, y nos han recibido de la mejor manera posible, con un delicioso plato de comida en un comedor con vista al lago Titicaca. Hola Cristina, Hola, ¿cómo estás? ¿cómo estás? Bienvenido Muchas gracias. a Uros Cantati. Qué gusto. Además nos han dado una bienvenida maravillosa con una comida exquisita, con una vista hermosa del lago. Gracias, Sí, de verdad. gracias a ustedes más bien por la estadía, que van a estar este día con nosotros y estamos muy felices de recibirlo en nuestra casa. Muchas gracias. En su casa. Muchas gracias. Nosotros hemos empezado hace 12 años atrás porque llegó una pareja de holandeses y ellos nos han dado la idea de hacer una casa de hospedaje y ellos nos han mandado sus amigos y entonces y ahora hemos crecido. Luego me decían siempre, Cristina, eres muy famosa, te encontramos en internet y yo no entendía qué cosa era internet. Yo decía, no es internado, no es internado, esta es mi casa. Y así poco a poco, gracias a la guía del OmniPlanet, ahora vienen muchos amigos a dormir. También. Mucha gente viene acá a descansar, Sí, a pasar un momento tranquilo. Es un lugar muy tranquilo, paz y tranquilidad, dicen ellos, ¿no? Aquí solamente en la noche cantan las aves, alrededor tenemos todo. Entonces también la observación de la entrada del sol, siempre dicen sunset, sunset. Yeah. No entendía sunset y ahora ya sé qué cosa es sunset, sí. Y así cosas que hemos bebido, algunos nos han dicho, por favor, sírveme un omelette, y no entendía qué cosa era omelette. Amuleto, ¿quieres el desayuno? Cristina, cuéntame cómo es tener un hospedaje en medio del lago Titicaca, en una isla flotante. ¿Cómo hacer esto algo sostenible con el medio ambiente? Como verás, aquí solamente agua y Cristina. Nosotros hemos hecho la isla para hospedar a amigos, pero para cuidar nuestro medio ambiente nosotros también hemos recibido muchas capacitaciones. Sí, porque primero para nosotros era muy difícil. Yo decía, ¿qué van a dormir los turistas? Aquí no hay agua, no hay luz, no hay baño, no hace mucho frío, ¿qué vamos a hacer? Claro. Entonces nosotros, gracias a los mismos turistas, gracias al Ministerio, al Programa Nacional de Turismo Rural Comunitario, ellos nos han mandado especialistas a que nos puedan enseñar. Y una de las primeras cosas que aprendieron fue a segregar los residuos. La cocina es un ejemplo de ello. Hemos aprendido a separar la basura orgánica y la inorgánica. Sí, y entonces la orgánica
le damos a los aves que están a nuestro alrededor, tenemos un espacio donde se botan. Ya. Ellos a la hora que quieren van a comer. Y vienen a También comer, sí. Siempre vienen a comer. Y entonces lo que se dice, los plásticos, los papeles, los tarros de leche, todo Ajá. eso se manda a la ciudad. Ahora las botellas descartables nosotros reciclamos. ¿Cómo? Esto lo guardamos para construir las balsas. El baño es baño seco, Ujú. no es el baño que tienen ustedes, el baño... Ya, claro. Sí. El baño es ecológico. ¿Cómo funciona? En esta taza hay una división para Ya. pipí y para popó. Después de hacer tu necesidad, Echas- tienes que echar este secante, El acerrín. el acerrín. También utilizamos el cal y para sellar el cemento. ¿Y qué pasa con todo ese popó que se va almacenando ahí? Nosotros juntamos en una caja, Ujú. en una caja pequeña. Que está abajo. Sí, y entonces eso una vez que se llena ya se tapa con cal y cemento. Ya. Lo dejamos los 8 meses y después ya el ingeniero nos ha dicho que ya eso convierte ya en compost. En compost, ya. Ah, eso qué puedes bueno. echar en tus plantas. Qué así. buena. Entonces así lo estamos manejando. Y cuando a los turistas que duermen le explicamos, Tiene que ellos explicarle. se sienten muy felices. ¿Ah, sí? Porque dicen que ese no es novedad para nosotros, porque en nuestro país los que vivimos en las montañas arriba, Ajá. donde no hay desagüe, entonces no usan utilizamos eso. este tipo de baño. Tenemos la luz con panel solar. Panel solar. Sí. Claro, yo te iba a preguntar cómo hacen con la luz, porque tienen luz en todos los cuartos. ¿Podemos ver tus paneles? Sí. A ver. Ahí están los paneles solares. ¿Y cuántos hay más o menos en toda la isla? En toda la isla hay como 14 paneles. 14. Sí. Y abastecen para la iluminación, para Porque temperar un el agua. panel solamente tiene 3 focos, uno para afuera y dos focos para habitación. Para las habitaciones. Sí, así nomás es. Entonces, Ya. en época de lluvia, si no carga el Tata Inter, también hay poquita luz. Poquita luz. Pero en esta época siempre hay como hasta 11, 12 de la noche, así. Ah, sí. Hay luz. Sí. Solo se puede bañar de noche. De noche normal te bañas. Qué bueno. Porque es termosolar también. ¿Y hace cuánto tiempo tienen estos paneles? Desde año 90. Se acaba el día y Cristina nos invita a ver algo maravilloso. Cómo se oculta el sol con el reflejo del lago Titicaca. A lo largo de estos días hemos conocido 3 iniciativas de familias de los Uros que ofrecen un turismo sostenible en completa armonía con el entorno. Pienso que tanto pequeñas como grandes empresas de por aquí tienen mucho que aprender de ellos, porque el lago Titicaca es un recurso fundamental para el país, que está en riesgo y que tenemos que cuidar. Jaqui sin cama, hasta pronto. Jaqui sin cama. Jaqui sin cama. Hasta la vista, baby.
Y chicos, ¿qué les pareció nuestro recorrido por el maravilloso lago Titicaca? A mí me ha parecido excelente. Apenas se pueda volver a viajar, el primer lugar al que voy a ir es al Titicaca. Excelente, Tocino. Entonces, ahí viajaremos. Pero ¿saben qué fue lo que a mí me sorprendió muy gratamente? Notar aquello que mencionamos al inicio del video. Es la capacidad de los pobladores de la zona para poder convivir con la naturaleza y aprovechar lo que ella les ofrece sin dañarla. Si fuera así en todo el mundo, este planeta sería otra cosa. Sí, los pobladores del Titicaca son un gran ejemplo. Y ahora nos toca revisar el reto del día. Quiero que se imaginen que son periodistas en el periódico de su región y que deben redactar un artículo de opinión con énfasis particular en estos 3 puntos. A ver, chicos y chicas, lápiz y papel a la mano, por favor. 1. La forma en la que los pobladores del Titicaca se han relacionado con la naturaleza para lograr la sostenibilidad. 2. ¿Cómo se relaciona la población de tu región con la naturaleza que la rodea? Y 3. Elabora una propuesta para lograr desarrollo sostenible utilizando los recursos de tu región. Esos 3 puntos tendrán que ser desarrollados en sus artículos. Tienen que redactarlos muy bien, como si fueran unos periodistas profesionales. Para ello es muy importante que redacten sus propias ideas de manera clara y utilicen conectores para enlazarlas. Seguro lo van a hacer genial. Piensen mucho en su región y en el bien que le pueden hacer a la naturaleza trabajando con respeto y cuidado hacia ella. Y ya saben, una vez que terminen su trabajo, al portafolio. Nos vemos en la próxima sesión. Espero hayan disfrutado nuestro recorrido por el lago Titicaca. ¡Chao, chao! Aprendo en casa. Hola chicas y chicos, les doy la bienvenida a un nuevo programa de Aprendo en Casa. Hoy vamos a revisar el área de Ciencias Sociales para segundo de secundaria y les voy a contar algunas cosas que he estado aprendiendo. Hoy vamos a hacer un viaje imaginario a lo largo de nuestro país y conoceremos más sobre nuestra geografía y cómo está determinada la manera en que vivimos. También veremos de cerca la flora, fauna y la obra de la humanidad, en lo que respecta a las vías de comunicación. Atentas y atentos, estoy segura de que les va a gustar mucho este programa. Y no se olviden de tomar nota porque solo así podrán responder el reto de hoy. ¿Ya están listos? Muy bien, ahí va el video. El Perú es uno de los 17 países con mayor diversidad de todo el mundo. Pero ¿qué les quiero decir con esto? Es que nuestro territorio alberga la mayor cantidad de animales y plantas de todo el planeta. Y esto no es por casualidad. Y por eso el día de hoy vamos a hablar de todos los beneficios que nos brinda la geografía peruana. Así que préstale mucha atención al siguiente video. Perú. Tantas veces Perú. Pero ¿de dónde proviene el nombre Perú? A ver, cuenta la historia que la palabra Perú deriva de virú. Y es que cuando vinieron los primeros españoles al país, preguntaron a unos nativos, ¿cuál es el nombre de este lugar? A lo que ellos respondieron, Virú, la antigua cultura pre-inca. Y los españoles entendieron el nombre como Perú. Pero hoy dejamos la historia para hablar sobre la diversidad climática y biodiversidad de nuestro país. Diversidad climática. Por su ubicación geográfica en el planeta, el Perú debería de ser un país tropical, de clima cálido pero también lluvioso. Pero no, y en vez de eso, contamos con varios climas subtropicales y tropicales. Un trópico es un círculo imaginario que rodea la Tierra en paralelo a la línea ecuatorial terrestre.
y existen dos trópicos. Uno al norte, llamado Trópico de Cáncer, y al sur, el Trópico de Capricornio. El clima entre los trópicos suele ser caluroso, pero también lluvioso y por tanto húmedo. Y no varía mucho a lo largo del año. Y las zonas subtropicales son las que se ubican fuera de los trópicos. El clima es más seco en verano y con heladas en invierno. Y aunque el Perú se encuentra en una zona tropical, también manifiesta climas subtropicales. ¿Sabes por qué? Debido a tres factores: la cordillera de los Andes, las corrientes marinas de Humboldt y las masas de aire. La cordillera de los Andes. Se trata de una gran cadena de montañas que va desde el sur de Argentina, Chile, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia y parte de Venezuela. Y su pico más alto se ubica en Argentina, con más de 6.900 metros de altura. ¿Cómo influye esta cordillera en el clima? Verás, Henry, si un alpinista empieza a escalar por la cordillera de los Andes, poco a poco empezará a experimentar humedad, fuertes lluvias y falta de oxígeno. Bueno, tampoco tanto. Otra característica de las zonas altas de la cordillera es que es más frío y glacial, mientras que en las zonas bajas es seco y caluroso, y que al lado oriente, donde se encuentra la extensa llanura amazónica, el clima es mucho más húmedo. La extensa cordillera de los Andes impide que los vientos cálidos y húmedos del Atlántico vengan hacia la costa. Debido a esto, se debe la extensa selva de la Amazonía, donde el calor y las lluvias son muy intensas. Otra causa de la diversidad climática en nuestro país se debe a la corriente de Humboldt, o también llamada corriente del Perú. Se trata de una extensa corriente marina de aguas muy frías que recorre toda la costa del Perú. Veamos de qué se trata. La corriente de Humboldt lleva el nombre del naturalista alemán Alexander von Humboldt, quien en el año 1800 estudió este importante fenómeno. Humboldt. Hay una corriente oceánica en dirección sur a norte, originada por el ascenso de aguas profundas muy frías a lo largo de la costa de América del Sur. Por eso, la temperatura del mar oscila entre 13 y 17 grados centígrados. Este fenómeno ocasiona que el cielo esté cubierto de neblina, no llueva mucho y el terreno sea árido. Pero otra corriente marina importante es la del Niño, que a diferencia de la corriente de Humboldt, esta es cálida, va de norte a sur y ocurre entre el 18 y 25 de diciembre de cada año. Y se llama corriente del Niño en referencia a la época de la Navidad. La corriente del Niño provoca mayor evaporación del agua, formación de nubes y lluvias en la zona norte del Perú necesaria para la agricultura. Por otro lado, tenemos que hablar de dos importantes masas de aire: el anticiclón del Pacífico Sur y el anticiclón del Atlántico Sur. Un anticiclón es cuando dos corrientes de aire se encuentran y crean una zona de alta presión. El aire desciende, produciendo un tiempo fresco y claro. El anticiclón del Pacífico Sur consiste en el encuentro de vientos fríos y secos, lo que genera un gran techo de nubes, disminuyendo la intensidad de los rayos solares en esa zona. Mientras que los vientos del anticiclón del Atlántico Sur es el encuentro de vientos cálidos y provocan fuertes lluvias en la región amazónica, por eso la gran vegetación. ¿Sabías que el Perú es el tercer país más grande de Sudamérica después de Brasil y Argentina? ¿No? ¿No lo sabía? O quizás sabías que de los 32 tipos de climas que existen en todo el mundo, el Perú tiene 28 de ellos. Bueno, si no lo sabías, ahora ya lo sabes. Y que toda la diversidad de mariposas, de aves, de orquídeas, de plantas nativas también le pertenece al Perú. Y esto es solamente por nombrarte algunas de ellas, ¿ah? Y es que la geografía peruana y la diversidad climática, tanto como el frío, el calor y la humedad, a lo largo de millones de años han hecho que surja una gran biodiversidad. Por eso veamos cómo ha influido la cordillera de los Andes, las corrientes marinas, también las masas de aire y por último la ubicación del Perú entre los trópicos para el surgimiento, para la evolución también y para la adaptación de miles de especies de animales y plantas. ¿Por qué hay tantas especies de animales y plantas en el Perú? Imagínate que estás en una casa de 3 pisos. En el primero lo más probable es que te encuentres una sala, la cocina y el patio. En el segundo puede que haya habitaciones y un cuarto de estudio.
Y en el tercero, la casa del perro y la antena. Y algunos juguetes tal vez. Así como en una casa con varios niveles encontramos diversidad de espacios y cosas, la cordillera de los Andes ha permitido la diversidad de climas y el surgimiento de toda clase de especies en sus más de 5.000 metros de altura. Recuerda que el Perú es uno de los 17 países megadiversos del mundo y esta riqueza se manifiesta en la diversidad genética, la diversidad de ecosistemas y especies y la variedad de ecorregiones. La diversidad genética hace referencia a la variedad de una misma especie. Por ejemplo, en el Perú existen más de 3.000 variedades de papas, 36 tipos de maíz y 25.000 especies de plantas que representa el 10% del total mundial. Y ni qué decir de las especies de animales, acuáticos, ovíparos, voladores, insectos, carnívoros, herbívoros, auquénidos, bípedos, reptiles, anfibios y todas las demás especies que viven en la costa, sierra y selva del Perú. La diversidad genética no es producto de cientos de años, sino de millones de años de evolución, cruce de especies y de adaptación, hasta llegar a ser lo que son ahora. De las 117 zonas de vida reconocidas en el mundo, el Perú posee 84, las cuales acoge a más de 25.000 especies de plantas y más de 5.000 especies de animales. El Perú es el país que cuenta con más especies de mariposas y aves de la tierra, y uno de los 5 primeros en cantidad de mamíferos, peces de agua dulce y anfibios. Además, muchas de estas especies son endémicas, que quiere decir que solo existen en nuestro territorio. La variedad de ecosistemas y especies quiere decir que gracias a que contamos con áreas desérticas, húmedas y frías, permite que vivan animales propios del desierto, humedales y zonas frías. Ahora presta atención a estas fotos de animales endémicos del Perú. La rana del Titicaca, que no es una anfibia, sino acuática y casi nunca sale del agua. El mono choro de cola amarilla es tan peruano como el Juane concesina y fue también descubierto hace 200 años por el naturalista Alexander von Humboldt. También está la cortarrama peruana, el churrete real y el mono tocón. Y finalmente, tenemos que hablar de la variedad de ecorregiones. Una ecorregión es un área geográfica que tiene clima, fauna, flora, suelos e hidrología similar en todo su espacio, resultando fácilmente diferenciable una ecorregión de otra. El científico peruano Antonio Brat-Egg identificó la existencia de 11 ecorregiones en el Perú, 3 de ellas únicas en el mundo. El primero está en el norte, el bosque seco ecuatorial que abarca territorios de Ecuador y Perú. ¿Existe un bosque seco? Sí, Henry. A ver, no quiere decir un ambiente donde los árboles estén sin hojas y parezca algo fantasmal. Nada que ver. Es que en esta zona hay épocas de lluvias, pero también épocas de sequía. Y aunque no te lo creas, aquí habitan 67 especies de aves endémicas, un récord de endemismo en el mundo para un bosque seco. El segundo está en el sur, en el desierto del Pacífico, que abarca toda la costa del territorio peruano, extendiéndose incluso hasta el norte de Chile. El desierto del Pacífico es uno de los más áridos del planeta, y recuerda que todo este desierto destacan las lomas, un tipo de ecosistema exclusivo del Perú. Finalmente, otra ecorregión compartida con Chile es el mar frío de la corriente peruana o de Humboldt, que es una de las regiones marinas en recursos hidrobiológicos más ricas del mundo. Recuerda que la diversidad de paisajes del Perú está asociada a 2 elementos, al relieve y al clima. La combinación de ambos factores permite la existencia de gran variedad de vegetales y animales, lo que nos convierte en uno de los países con más diversidad del mundo. El Perú es uno de los 17 países megadiversos, es decir, que alberga la mayor cantidad de biodiversidad de especies de todo el planeta. Y esto ha sido posible gracias a 3 factores: la cordillera de los Andes, las corrientes marinas y las masas de aire. La cordillera de los Andes es una extensa cadena de montañas que atraviesa 7 países, incluido el Perú. Esta cadena de montañas permite diferentes altitudes, generando áreas secas, frías y otras más húmedas. La corriente de Humboldt proviene de sur a norte y permite que emerjan aguas frías del fondo del océano,
permitiendo una gran variedad de especies marinas. Y las masas de aire a ambos lados de la cordillera de los Andes. En el occidente, el anticiclón del Pacífico, y en el lado oriental, el anticiclón del Atlántico Sur. Estos fenómenos naturales permiten que de las 117 zonas de vida en el mundo, el Perú cuente con 84. Tengamos 11 variedades de ecorregiones y seamos el país con más especies de aves y mariposas sobre la Tierra. Uno de los 5 primeros en cantidad de mamíferos, peces de agua dulce y anfibios. ¿Qué es lo que piensas cuando ves programas de la geografía o biodiversidad del Perú? No sé, a ver, yo quiero adivinar. ¿Te gustaría conocerlo, sí o no? Bueno, digamos que el Perú es un país para todos los gustos. Si es que te gusta el calor, por ejemplo, tenemos un amplio desierto desde Tacna hasta Tumbes. Y si es que eres de los que te gusta el frío y la nieve, Ancash es el lugar exacto. Y ni qué decir de la selva, que es el lugar para todos los aventureros. ¿Cómo no sentirnos orgullosos del Perú? La verdad, tenemos mucha suerte y tenemos que respetar siempre el hábitat de todos los animales, evitando la contaminación. Así que ya lo sabes. ¿Sabías que el río Amazonas es el más largo y caudaloso del mundo? Este río nace a más de 4.800 metros de altura en el departamento de Arequipa y desemboca en el Océano Atlántico, atravesando gran parte de Perú, Colombia y Brasil. En 1996, los científicos revelaron que el Amazonas mide 7.020 kilómetros, mientras que el río Nilo en África mide 6.670 kilómetros. Además, el Amazonas es el más caudaloso, lo que significa que es el río con más cantidad de agua del planeta. Ahora ya lo sabes. A diario decenas de camiones llegan a nuestra ciudad trayendo una gran variedad de productos. Por ejemplo, el principal productor de arroz del Perú es Lambayeque, que está en la costa. El principal productor de plátano se encuentra en la selva y es Loreto. Y el principal productor de maca es Junín, que está en la sierra. Y estos productos y otros más llegan a la bodega de tu barrio o al mercado de tu distrito gracias a las pistas y carreteras que conectan en las principales ciudades de todo nuestro país. Pero, ¿cómo funciona y cómo están unidas las redes viales en el Perú? Te cuento eso y más en el siguiente video. ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente cuando oyes redes viales? A ver, veamos. Pensemos. Correcto, un conjunto de vías o caminos unidos entre sí. ¿Y sabes por qué son importantes las redes viales? Por ejemplo, una red de vías permite que tú puedas ir de tu casa al colegio, que tus padres vayan al trabajo o que en las vacaciones puedas irte de viaje a cualquier parte del Perú. Pero ahora veamos cómo eran las primeras redes viales que surgieron en nuestro país. Mucho antes que los incas, existieron otras culturas, conocidas como culturas pre-incas, como los Huari o Tiahuanaco. Estas dos civilizaciones tuvieron la genial idea de conectar pueblos a través de caminos, a veces solo de tierra y otros con bloques de piedra. Posteriormente, cuando los incas empezaron a conquistar al resto de pueblos de Sudamérica y al mismo tiempo que construían enormes ciudades de piedra, también crearon una red de caminos que conectaba a los distintos pueblos con el Cusco, la capital del Tahuantinsuyo. Estos caminos fueron construidos de piedra. Su anchura podía ser desde hasta 8 metros de ancho y se calcula que su extensión llega hasta los 60.000 kilómetros. Según el historiador peruano José Antonio del Busto, estos caminos permitían la comunicación entre los pueblos, el intercambio de productos, un mejor modo de administración y para un tipo de mensajeros incas conocidos como chasquis. Sí, Henry, los chasquis eran jóvenes mensajeros del Inca, entrenados para recorrer varios kilómetros durante el día o incluso de noche. Alucina que Hernando Pizarro, el hermano de Francisco Pizarro, escribió en una carta: el camino de la sierra es cosa de ver, porque en verdad, en tierras tan fragosa, en la cristiandad no se ha visto tan hermosos caminos. Hasta los conquistadores se quedaron asombrados. El historiador José Antonio del Busto explica que el Inca Huayna Cápac fue quien mandó a construir y mejorar las vías de su imperio.
En algunas partes, estos caminos fueron construidos con tanta precisión que siguen siendo utilizados en la actualidad. Como ves, toda civilización necesita estar comunicada con otra para poder desarrollarse. Y las vías de transporte juegan un papel muy importante. Con el aumento de la población, nuestras necesidades también han aumentado, lo que nos ha llevado a crear complejas redes viales que nos permite una mejor comunicación. Así como los incas tuvieron una red de caminos, en otras culturas importantes también desarrollaron complejos caminos, como las calzadas romanas o los caminos en el monte Huangshan, en China. Ahora te das cuenta que las vías de conexión han sido muy importantes desde siempre, ¿verdad? Ahora, chequea cómo han evolucionado las redes viales en nuestro país. Las redes viales están conformadas por el conjunto de vías terrestres, marítimas y aéreas. Esta red vial permite la interacción de un pueblo con otro, una ciudad con otra, un país con otro y hasta un continente con otro. Las redes viales son muy importantes porque permite intercambio comercial entre productores y consumidores o entre vendedores y compradores. La red vial permite el flujo de los recursos y asegura la movilidad de la población, además de permitir el acceso a tecnologías y a servicios básicos como de salud o educación. Retos viales. Como ya sabes, en nuestro país existe una gran cadena de montañas, llamada la Cordillera de los Andes, que da origen a una gran diversidad de climas. A un lado seco, en medio frío y al otro lado húmedo. Pero también significa un reto para la conexión entre Oriente y Occidente. Otro reto para la construcción de vías en el Perú es la Amazonía, y creo que te darás cuenta de por qué. Primero porque el clima es cálido, pero con mucha lluvia, y eso crea inundaciones. Segundo porque hay mucha vegetación. Y tercero porque tiene zonas montañosas, con pendientes bastante empinadas. A lo largo del tiempo, desde los incas, las colonias, la era republicana y hasta tiempos modernos, se han desarrollado diferentes ejes viales. Algunas de las vías terrestres más importantes del país son la carretera Panamericana, la carretera Central y la carretera Fernando Belaúnde Terry. La carretera Panamericana atraviesa toda la costa del Perú y se llama Panamericana porque recorre toda América, desde Alaska, en Estados Unidos, hasta Chile. La carretera Central va desde la ciudad de Lima hasta la ciudad de Pucallpa, en la selva. La carretera Fernando Belaúnde Terry se llamaba antes Carretera Marginal de la Selva y une los poblados del oriente del país. Recuerda que la Panamericana atraviesa toda la costa del Perú. La carretera central va desde Lima hasta la selva y la carretera Belaúnde Terry conecta las principales ciudades y pueblos de la selva. Estas son las tres principales carreteras del Perú. Por otro lado, aunque las carreteras se han ido convirtiendo con el tiempo en la principal vía de transporte, los ferrocarriles han tenido mucha importancia en el siglo XIX. Es más, en 1851 se construyó el primer ferrocarril de Sudamérica. Y adivina dónde fue. En Perú. Ahora ya lo sabes. Ahora es momento de seguir hablando y conociendo de otras redes viales y de la importancia de los ejes viales. Y todo esto te lo cuento en el siguiente video. Los países latinoamericanos poseen una infraestructura de transporte regional muy dependiente de las carreteras, ya que los sistemas de trenes y vías fluviales no cuentan con un avanzado desarrollo de comunicación y presentan interconexiones débiles entre países. Henry, ¿tienes la aplicación de Google Maps en tu celular? ¿Sí? ¿Alguna vez lo has usado? ¿No? Ay, Henry, chequea pues. Gracias a Google Maps podemos ver las calles y avenidas para llegar a un destino. Pero si nos vamos a la frontera, también nos muestra los corredores viales internacionales. Estos corredores viales cumplen dos funciones: permitir el tráfico internacional y permitir el flujo de mercancías que circulan al interior de los diferentes países. En cuanto a las vías de comunicación acuáticas, en el Perú se realiza por el mar, ríos navegables y lagos. Gracias al acceso al mar, se pueden exportar o importar productos. Los puertos de Talara y Paita son los más importantes, ubicados en Piura.
La navegación fluvial se realiza en el río Amazonas, que se conecta con los otros ríos de Ucayali, el Marañón y el Guayaga. Y la navegación lacustre solo es activa en el lago Titicaca, entre los puertos de Puno, en Perú, y en Guayquí de Bolivia. Hoy aprendimos que varias culturas del mundo desarrollaron vías de comunicación terrestres para posibilitar la comunicación. Los incas destacaron en este sistema al construir extensos caminos que conectaban pueblos lejanos con el Cusco, la capital del imperio del Tahuantinsuyo. Las redes viales han ido desarrollándose desde el imperio incaico, la época colonial, la república y la era moderna para facilitar el transporte de mercancías, personas y acceder a más servicios, tecnologías, entre otras cosas. Recuerda que las vías terrestres más importantes de nuestro país son la carretera panamericana, que atraviesa toda la costa, desde la frontera con Ecuador hasta la frontera con Chile, la carretera central, que va desde Lima hasta Pucallpa, y la carretera Fernando Belaúnde Terry, que une los poblados del oriente del país. Una red bioceánica permite el tránsito entre el Pacífico y el Atlántico por medio de los países sudamericanos. Cuanto más vaya aumentando la población y las ciudades sigan creciendo, más necesidades tendrán que ser cubiertas, como el acceso a salud, centros de estudio como colegios, universidades, trabajo y así muchas cosas más, y también el aumento de carreteras y pistas. Eso es nuestras redes viales. ¿Qué les pareció lo que nos han explicado? Como hemos visto, el Perú tiene características que lo hacen uno de los países más ricos en biodiversidad. Y ni qué decir del bosque seco ecuatorial, el desierto del Pacífico o las lomas que nos hacen un país único. Y precisamente en esta geografía tan variada, el Perú tiene el gran reto de mantenerse comunicado y conservar en buen estado sus vías de comunicación. Y así como el Perú tiene un gran reto, tú también lo tienes. Estoy segura de que ya lo sabías. Vas a escribir un diagnóstico de la geografía del departamento en el que vives y para esto vas a tomar en cuenta lo siguiente: ubicación y mapa de tu departamento, características de la región o ecorregión a la que pertenece, recursos y la influencia del relieve y el clima de tu región en las redes viales, estado de conservación e importancia. Ya sabes que al concluir debes guardar todo lo aprendido en tu portafolio de aprendizaje. Nos vemos en la siguiente clase. ¡Chao! Aprendo en casa. El Perú es, desde este momento, libre e independiente por la voluntad general de los pueblos y por la justicia de su causa que Dios defiende. Hola, hola familia de todo el Perú. Yo soy Jonathan Hernández y esto es Aprendo en Casa para tercero de secundaria. ¿Les suena la frase que acabo de decir? Es de la independencia de nuestro querido Perú, ¿cierto? El día de hoy daremos un salto al pasado y exploraremos el mundo de las ciencias sociales y aprenderemos sobre las revoluciones en Estados Unidos y Francia durante el siglo XVIII. Y ustedes dirán, Jonathan, ¿y qué tiene que ver todo esto con la independencia del Perú? Bueno, existen hipótesis de que esos dos acontecimientos influyeron en nuestro proceso de independencia. Así también otros investigadores plantean la influencia de la rebelión de Túpac Amaru II, la rebelión del Cusco en 1814 o la rebelión de Huánuco de 1812, por ejemplo. Pero hoy, para entender lo que sucedió en Estados Unidos y en Francia, y para ir analizando la relación con nuestra independencia, tenemos un video que seguro les va a gustar. Y antes de verlo, saquen lápiz y papel y anoten estas preguntas. Primero, ¿qué cambió y qué permaneció en Francia y Estados Unidos a raíz de las revoluciones del siglo XVIII? Y segundo, ¿cómo las diversas ideas y buenas prácticas nos ayudan a seguir construyéndonos como país? Ahora sí, atentos y atentas y vamos con el video. La Torre Eiffel y la Estatua de la Libertad, el Palacio de Versalles y el Museo de Bellas Artes.
la hermosa Catedral de Notre Dame y el famoso Hollywood. Disneylandia y... ¿Disneylandia? ¡Sí! ¡Qué chévere! Tanto Francia como Estados Unidos tienen un parque de Disney. Pero este lugar no es el único que tienen en común. También, históricamente, tienen mucho parecido. Porque es en estos países donde surgen dos grandes revoluciones políticas que desatan una serie de transformaciones en el mundo a finales del siglo XVIII. Veamos primero lo que ocurrió en Estados Unidos. En el siglo XVII, los países europeos buscaban expandirse, conquistar nuevos territorios y así formar colonias en otros lugares. Esto fue lo que ocurrió en el país yanqui. ¿Sabes qué país colonizó a Estados Unidos? Mira estos colonos. Esa bandera ya la debes de haber visto antes. Sí, son ingleses. Resulta que en el año 1607 surgen las 13 colonias en Norteamérica. Te explico. Este es el nombre que se ha dado históricamente a los territorios que colonizó el Reino de Gran Bretaña en la costa atlántica de América del Norte. Los primeros colonos ingleses llegaron aquí, al estado de Virginia. Pero con el pasar del tiempo, la población fue aumentando más y más. Así que se expandieron y fundaron muchas otras colonias dependientes de la corona británica. Veamos en qué lugares se posicionaron estas 13 colonias. Nueva Hampshire, Massachusetts, Rhode Island, Connecticut, Nueva York, Nueva Jersey, Pensilvania, Delaware, Maryland, Virginia, Carolina del Norte, Carolina del Sur y Georgia. ¡Vaya! Fueron un montón de lugares. Realmente fue una población enorme. Pero los norteamericanos tuvieron una estructura social y económica abierta, que posibilitó a que sus ciudadanos pudieran defender sus libertades y luchar por su independencia, ya que un serio problema estaría por surgir en la colonia. Una fuerte crisis surge en el sistema colonial que había establecido Inglaterra en Estados Unidos bajo el poder de Jorge III por dos causas particulares. Una fue la económica. Las colonias norteamericanas desarrollaron un sistema económico propio y empezaron a ver a los británicos como una barrera para su desarrollo, ya que ellos solo buscaban explotar las materias primas del lugar. Y la segunda causa fueron las políticas que hubo en la colonia, ya que entre los norteamericanos existía un pacto colonial que les concedía autonomía y no los obligaba a pagar impuestos. La prosperidad de las 13 colonias se vio alterada porque el gobierno inglés, que tenía a Jorge III como rey, decide restringir el comercio y regular los impuestos sobre ciertos recursos, como por ejemplo el azúcar y el papel timbrado, utilizado para los contratos. ¡Qué mala onda es el rey! Por supuesto, esto les pareció muy injusto a los colonos norteamericanos y boicotearon los productos ingleses. Por eso, en 1773, el gobierno británico estableció el Acta del Té, una ley promulgada por el Parlamento inglés que pretendía monopolizar el comercio del té para fastidiar a los comerciantes norteamericanos y provocar su ruina. ¡Qué pesados! Pero ya sabes que los norteamericanos nunca se quedan con los brazos cruzados. Y en respuesta a esto, sus colonos fueron al puerto de Boston. Asaltaron barcos ingleses y lanzaron al mar todo un cargamento de té en forma de protesta. Oye, esto no fue poca cosa, ¿eh? Porque fue como tirar más de $1 millón al agua. Imagínate. Con esto, de todas maneras, se tenía que romper cualquier tipo de relación entre ambos bandos. Qué feas se van poniendo las cosas cuando la gente se pelea, ¿no? Y peor aún si el conflicto es entre países. Hace un tiempo me recomendaron el libro La historia de los Estados Unidos, de René Raymond. Ahí te contarán con más detalle cómo es que se fue formando esta gran potencia mundial. Y bueno, estamos llegando a la parte más interesante de la historia, donde hablaremos de la guerra y del Día de la Independencia norteamericana. Los grandes conflictos por lograr la independencia se han dado a lo largo de la historia en distintas partes del mundo, desde las que se dieron en países del Medio Oriente hasta las de Hispanoamérica, donde por supuesto está incluida también la independencia de nuestro país. ¿La recuerdas? Un 28 de julio de 1821, cuando el libertador don José de San Martín, frente a una multitud reunida en la Plaza de Armas de Lima, dijo:
Desde este momento, el Perú es libre e independiente por la voluntad general de los pueblos y por la justicia de su causa que Dios defiende. ¡Viva la patria! ¡Viva la libertad! ¡Viva la independencia! Este es un hecho que ningún peruano debe olvidar. Pero ahora regresamos a nuestro tema y veamos cómo se dio la independencia de Norteamérica. Los habitantes de las 13 colonias estaban asadazos con los británicos, así que se unieron y protestaron para defender sus libertades y luchar por su independencia. En 1775 estalla la primera batalla de la Guerra de la Independencia de los Estados Unidos en Lexington, donde increíblemente los casacas rojas, o sea, los británicos, fueron derrotados teniendo que retirarse hacia Boston. Esto dejó boquiabiertos no solo a los propios militares, sino también a todo Londres. ¡Atención, atención! Estamos por presenciar uno de los acontecimientos más importantes de la historia de Estados Unidos. El 4 de julio de 1776 sería recordado como el Día de la Independencia de los Estados Unidos. No vayas a creer que ocurrió como en la película de ciencia ficción El Día de la Independencia, donde los estadounidenses vencían a los extraterrestres. Ese día se reunieron en un congreso los representantes de las 13 colonias en Filadelfia para firmar la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, redactada por Thomas Jefferson, que propone dos derechos fundamentales: la libertad e igualdad. Además, decretaron la movilización militar y nombraron como comandante a este famoso señor que aparece en los billetes de $1, George Washington. Entre los 56 congresistas presentes en dicho congreso, se encontraron también grandes personajes de la historia de los Estados Unidos, como John Adams y Benjamin Franklin. Oye, también los 3 primeros presidentes de este país estuvieron juntos en ese momento. Claro, el primero fue el ya mencionado George Washington, el segundo John Adams y el tercero Thomas Jefferson. Pero aquí no termina la historia. Al año siguiente, los británicos fueron desalojados de Boston, perdieron la ciudad de Nueva York y fueron derrotados en Nueva Jersey. Ni modo, no siempre se gana. Además, los norteamericanos triunfaron en la batalla de Saratoga, en 1777, donde estuvieron respaldados por Francia y en menor medida por España. La estocada final llegaría para los ingleses en el año 1781, en la batalla de Yorktown. Luego de esto, en 1783, se firma el Tratado de Versalles, un acuerdo entre el Reino de Gran Bretaña y Estados Unidos, donde se da fin a la guerra y se reconoce la independencia de los Estados Unidos de América. Luego de este hecho, en 1787, el pueblo norteamericano se ve la necesidad de redactar una constitución, en la que se establece que cada estado del país era independiente para manejar sus asuntos locales, pero sí tenía 3 instituciones a nivel nacional. Así es, estas 3 instituciones fueron el Congreso, un órgano representativo formado por la Cámara de Representantes y el Senado. La función que ellos tenían era la de elaborar leyes. También estaba el gobierno federal, dirigido por el presidente cuyo mandato sería de 4 años. Y por último, estuvo la Corte Suprema de Justicia. Tienen que saber también que esta Constitución reconoció una serie de derechos a los ciudadanos, como el derecho al sufragio, la igualdad ante la ley, la propiedad y la libertad de expresión. Pero lamentablemente, hasta ese momento, las mujeres y la población negra continuaron excluidas de la política y se mantuvieron en situación de desigualdad. Anteriormente vimos la gran revolución que se dio en Estados Unidos para lograr su independencia. Pero hoy hablaremos de uno muchísimo más grande que se deshizo de todo, absolutamente todo lo establecido en el antiguo régimen, como por ejemplo el poder absoluto del rey, la Iglesia Católica, la nobleza y muchísimas cosas más que veremos a continuación en la Revolución Francesa. Este es Tiempo para Aprender, tercero de secundaria, y comenzamos ya. Todo comienza en Francia en 1789. Ya, pero quite la Torre Eiffel, que no existía en ese entonces. Bueno, resulta que esta fue una época muy dura para el pueblo, donde no tenían ni para comprar un caramelo de limón.
Pero sí fue una época bien chévere para los reyes que se daban la gran vida y armaban tremendos tonazos en el lujosísimo Palacio de Versalles. Sí pues, los reyes estaban más preocupados por sus pelucas, carruajes, joyas y todo lo que los hiciera ver más guapos y millonarios. Pero esto no fue todo. Veamos las 3 causas que provocaron que el pueblo se rebele contra el reino francés. Por un lado estaba la causa económica. O sea, la gente en esa época intentaba cosechar más que tú cuando juegas Farmville. Pero casi todo se les moría, lo que causó una alza de precios en la poca producción de las cosechas. Y mientras esto pasaba con el pueblo, ¿sabes qué hacía el rey? Pues estaba tomando un baño en su tina de oro. La segunda causa de la revolución fue social. Aquí los burgueses estaban molestísimos con el rey porque le daban altos cargos a la nobleza, y a ellos nada de nada, a pesar de tener tan buen poder económico como los nobles. ¿Pero qué le iba a importar esto a los reyes, si ellos estaban ocupadísimos en el palacio tomando el té? Por último tenemos la causa ideológica. Claro, en esta época estaban en toda la onda de las ideas liberales, y por supuesto el pueblo se vio influenciado por todo esto, además de darse cuenta que el Estado debía respetar sus derechos. Créeme, si la canción de Freddie Mercury, I Want to Break Free, hubiese existido en ese entonces, hubiese sido el boom de esa época. Ah, pero mientras el pueblo estaba con todas las ideas liberales rondando por sus cabezas, ¿sabes qué hacía el rey? Pues él estaba planificando su próxima fiesta en el palacio. ¿Sabes quién era el rey tan despreocupado que estaba a cargo de Francia en este tiempo? Antes de decírtelo, veamos por orden cronológico a los reyes que gobernaron Francia a partir del siglo XVI hasta antes que estalle la revolución en el siglo XVIII. El primero fue el Rey Sol, o sea, Luis XIV. Con él, Francia estuvo espectacular. Este rey era genial. El que le sigue, Luis XV, la verdad ya no fue tan chévere e hizo que Francia decaiga. Pero el que remata la mala situación de este país es este rey gordito y bonachón llamado Luis XVI, quien carecía de carácter y le hacía caso en todo a su reina austriaca, María Antonieta. No es la bruja del 71, pero el pueblo francés la veía como una verdadera bruja. Era tan antipática que le habían puesto de apodo Madame Déficit y Loba Austriaca. Ambos se casaron y ascendieron demasiado jóvenes al trono de Francia en 1774. ¡Oh, Dios mío! ¡Vamos a reinar demasiado jóvenes! Guíanos y protégenos de nuestra inexperiencia. Bueno, Dios no los protegió mucho de eso, porque su inexperiencia hizo que la crisis en Francia se desate por completo. Veamos qué más pasó en esta historia. El 5 de mayo de 1789, el rey Luis XVI convocó una asamblea o reunión llamada Estados Generales, donde acudieron los 3 estamentos del antiguo régimen para tratar de solucionar el resentimiento que le tenía el pueblo a los otros 2 estamentos. Las cosas salieron muy mal, ya que siempre se favorecía al estamento de los privilegiados al momento de tomar decisiones. Los representantes del pueblo se vieron fastidiados con el sistema de votación que existía. Esta situación provocó la protesta de los representantes del tercer estado. Ellos, junto con algunos de los otros 2 estamentos, que también se encontraban en contra de este sistema, unieron fuerzas y conformaron la Asamblea Nacional el 17 de junio, considerándose así los verdaderos representantes de Francia. Oye, ¿qué paja este cuadro? Es conocido como el juramento del juego de la pelota. Pero no todos están levantando las manos porque prometen jugar bien al fútbol, sino porque se comprometen a estar unidos y luchar, formando así una asamblea constituyente que se mantendría hasta que en Francia se cree una constitución. Este fue un momento trascendental para la Revolución Francesa, y también fue uno de los momentos que hizo temblar de miedo a Luis XVI. ¿Sabes qué es la Bastilla, no? La Bastilla era una fortaleza gigante que estaba en París, que funcionaba como una prisión real, y también era un símbolo del absolutismo monárquico. Precisamente por eso, el pueblo la asalta y demuele en un acto que sería históricamente recordado como la toma de la Bastilla, el 14 de julio de 1789.
Esto significaría el término del antiguo régimen y el inicio de la Revolución Francesa. Las noticias de esa gran rebelión llegaron a oídos del rey gordito y bonachón que nunca quiso escuchar a su pueblo. Es así que surge uno de los diálogos mejor conservados a lo largo de la historia entre Luis XVI y un mensajero. ¿Es una revuelta? ¡No, señor! ¡Esto es una revolución! París era un verdadero caos. Pobre Luis XVI. Luego de ese suceso, el 26 de agosto se aprobó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, documento que contiene principios de igualdad, libertad y fraternidad. Por otro lado, Luis XVI y su familia intentaron fugar, pero fueron capturados y después de una larga lucha, la Asamblea promulgó la Constitución de 1791, convirtiéndola en una monarquía constitucional. A partir de 1792, la revolución entró a una fase de radicalización y acabó con lo poco que quedaba del antiguo régimen. Los revolucionarios burgueses establecieron una república que pronto se tornó en una dictadura. En este año, Austria y Prusia aprovecharon la situación e invadieron Francia, pero el pueblo los enfrentó sin mucho éxito. El pueblo se molestó mucho y por eso formó una nueva asamblea. ¿Sabes cómo se llamó? La Convención, y estuvo conformada por dos grupos, los girondinos o moderados y los jacobinos o extremistas radicales. La primera fase de la Convención estuvo dominada por los girondinos. Fue aquí donde Luis XVI es sentenciado a morir en la guillotina el 21 de enero de 1793. Ellos fueron los jacobinos, bajo la dirección de este hombre, Maximilien Robespierre, tu terror. Es que en verdad fue un hombre muy pero muy radical. Lo bueno es que la convención aprobó una nueva constitución en 1795 y con esto se restablecieron muchas cosas en Francia como el sufragio por censo. Además, se crearon dos cámaras legislativas y el poder ejecutivo recayó en un directorio. Este directorio estuvo compuesto por 5 miembros. Desde sus inicios, el nuevo régimen, que era el parlamentario, tuvo que enfrentar una constante oposición sumada a una crisis económica que no tenía muy contenta a la población. Pero las cosas comenzaron a mejorar en el ámbito externo, donde comenzó a destacar la figura del joven general Napoleón Bonaparte, quien protagonizó brillantes campañas en Italia y Egipto. Él fue un hombre muy inteligente y por eso aprovechó su popularidad para dar un golpe de estado en 1799, estableciendo un nuevo régimen llamado el consulado. En Francia de 1799 asume el poder un hombre chiquitito. No, él no. Me refiero a otro hombre chiquito. Napoleón Bonaparte, o Pequeño Cabo, como lo apodaban. Vaya, de verdad era bien chato. Pero él no es uno de los hombres más recordados en la historia solo por tener una estatura parecida a la de un hobbit. No, para nada. Te voy a explicar por qué es tan importante conocer sobre Napoleón. Él fue un militar francés recontra mosca que aprovechó la inestabilidad de Francia, debido al tema de la revolución, para llegar al poder de este país por medio de un golpe militar en 1799, convirtiéndose en el primer cónsul de la República. A esta forma de gobierno se le conocería como consulado. Y por supuesto, como el pueblo se oponía rotundamente a que el poder estuviese en una sola persona, existieron dos cónsules más que en realidad estaban de adorno, porque el que en serio tenía todo el poder era Bonaparte. Como esto ocurría, ya sin Roche, Napoleón es designado como cónsul vitalicio en 1802. En un inicio fue visto más o menos como el Superman de la época, no por la capa que a veces usaba, sino por ser un excelente estratega y militar que consiguió restablecer la paz en su país luego de ganar una serie de batallas y lograr negociaciones diplomáticas. Además, el objetivo principal de la política napoleónica fue conquistar muchos lugares de Europa y, por supuesto, evitar que los reyes y su sistema absolutista retornen a Francia. Por eso, surgen reformas en su gobierno que estuvieron inspiradas en el liberalismo. Veamos cuáles fueron. La pacificación política. Bonaparte permitió que personas que habían sido exiliadas durante la Revolución Francesa retornen a Francia. Y también optó por tener un gobierno inclusivo y se apoyó en un equipo que incluía
tanto a personajes vinculados a la revolución como a antiguos funcionarios de la monarquía. Aplicación de reformas económicas. Estas reformas volvieron a Francia un modelo centralista. Se buscó reestructurar las finanzas públicas y por eso crearon el Banco de Francia, y con él una nueva moneda, el franco germinal. Normalización de las relaciones con la Iglesia. Napoleón quería que su gobierno y la Iglesia se reconcilien. Por eso, en 1801, firma un concordato con el Papa Pío VII, en el que reconoce el rol de la Iglesia en el Estado francés, y también fomenta la tolerancia hacia los mismos. También debemos mencionar la elaboración del Código Civil. Es este código uno de los motivos por los que más se le recuerda al pequeño Cabo, ya que en él se defendieron los derechos a la propiedad, a la libertad individual y a la igualdad ante la ley, así como la reglamentación del matrimonio civil y el divorcio. Profe, ¿qué opinan sobre estas reformas? De hecho, las reformas que impuso Napoleón estuvieron buenas, pero así como lo veían aparentemente inofensivo y bonachón, impuso una dura represión contra sus opositores y la prensa. Oye, mira, parece que Napoleón está pensando algo. Yo debo tener todo el poder de mi imperio. Yo debo controlar todo. Yo y solo yo. Sí, Napoleón se estaba empezando a convertir en una persona autoritaria. Todo quería hacerlo él y solo él. Por eso, mejor decidió autoproclamarse como emperador en 1804. Ah, y por supuesto, también corona a su esposa Josefina. Pobre pueblo francés, sale de un sistema absolutista para entrar en una dictadura, en la que se gobernaba prácticamente de la misma forma. Acabamos de ver y escuchar sobre las revoluciones del siglo XVIII, las causas y las motivaciones que las impulsaron y sobre algunas batallas y acontecimientos importantes. Recuerden que cuando las ubicamos en el tiempo, la independencia de Estados Unidos se dio por el año 1776 y la Revolución Francesa en 1789. Claro que cada una tiene todo un proceso, así como el proceso de nuestra independencia. Seguro que ahora ustedes estarán preguntando, ¿qué tiene que ver todo esto con lo que pasó en nuestro país? ¿Cuánto nos habrá aportado esos procesos históricos en la independencia? Bueno, estas preguntas nos llevan al reto del día de hoy, justamente que es hacer un ensayo en el que respondan a la siguiente pregunta. ¿Qué cambió y qué permaneció en Francia y Estados Unidos a raíz de las revoluciones del siglo XVIII? El ensayo debe incluir tu postura o hipótesis, las ideas que sustentan tu postura o hipótesis, y tu reflexión sobre cómo las diversas ideas y buenas prácticas nos ayudan a seguir construyéndonos como país. Recuerden que pueden compartir lo aprendido con algún tío, prima o algún familiar. Es importante que puedan registrar sus trabajos para así tener todas las evidencias de sus aprendizajes. Es importante lavarse las manos frecuentemente por al menos 20 segundos con agua y con jabón, y si van a salir a la calle que sea solo cuando sea necesario, usando su mascarilla y respetando el metro de distancia como mínimo. Bueno, chicas y chicas, ya llegamos a la parte final del programa. Nosotros nos vemos en una siguiente edición de Aprende en Casa. ¡Chao, chao, chao! Aprendo en Casa. Hola chicos y chicas, yo soy Yeremis y esto es Aprendo en Casa para cuarto de secundaria. Les cuento que estos días he estado un poco estresada. Ay, cómo me gustaría estar en una isla, descansar, tomar solcito, meterme un chapuzón en el mar. Pero esto no va a ser posible, como ustedes comprenderán. Así que voy a coger mi celular y navegar por internet para buscar la isla que visitaré virtualmente. A ver, isla en medio del Pacífico. ¿Qué? ¿Qué es esto? Miren lo que me acaba de salir.
¡Qué terrible! Miren esta isla de plástico en medio de nuestro océano. ¿Vamos a permitir que esto siga sucediendo? Chicas y chicos, algo tenemos que hacer. Debemos cuidar nuestros océanos. Y no solo los océanos, sino también nuestros ríos. El Amazonas, Marañón, Guayaga, Ene, Tambo, ¡uf! El Perú tiene gran riqueza hídrica y debemos cuidarla. Seguramente a ustedes también les preocupa este tema de la contaminación y se preguntarán, ¿qué acciones estamos emprendiendo como sociedad para evitar que se sigan contaminando nuestras aguas? ¿Y qué acciones personales y con tu familia han realizado? En realidad, todo suma. Para reflexionar y emprender mejores decisiones, veamos el siguiente video de nuestras amigas de Imperdibles. Vamos a verlo. Carol, vamos a dar un paseo por el mar. No esperaba encontrarme esto. Cami, ¿y tú? Yo tampoco. Cuando vas por la calle, ¿no ves basura siempre? Y toda esa basura termina en el mar. Y de ahí no se va hasta ¡uf! ¿Te imaginas cuánto tiempo lo llevamos contaminando? El tema imperdible del día de hoy es los océanos. Es más, el día de hoy en Imperdibles. Lo importante en breve. ¿Plástico en mi ceviche? ¡Ah! Pero eso no pensaba antes, mientras compraba y metía todo en bolsas de plástico. El mundo está lleno de plástico. Cuando vamos al restaurante nos dan cañita. En un menú nos dan tecnopor. Hasta nuestras mamás nos ponen los pancitos para el cole en bolsas. ¿A dónde creen que llega todo esto? Al océano. Y los principales males son los microplásticos. ¡Chan, chan, chan, chan! Estos son pequeños fragmentos menores de 5 milímetros que en su mayoría provienen de plástico mucho más grandes en proceso de descomposición. Su presencia en la arena de la playa, en la sal marina y hasta en el agua ha hecho que tomemos medidas drásticas y nos ha obligado a reducir el consumo del plástico. Esto pasa porque los animalitos confunden los microplásticos con el plancton, tal y como nosotros confundimos nuestro ceviche y era plástico. ¿Qué pasaría si esto entra a nuestro organismo? ¡RIP, chicos! ¡RIP! Igual con los animales. ¿Dónde encontramos los microplásticos? Están en la fauna marina como peces, aves, tortugas, en el agua de grifo, en el agua embotellada, en el polvo ambiental y hasta en la miel. Casi en todos lados. Hace 4 años se decidió monitorear 4 playas de arena peruanas. En Chimbote, Ventanilla, Lima y Pisco. Completamente en todas se encontró una gran presencia de microplásticos. Y eso es solo en las playas. En promedio se usa 30 kilos de plástico por ciudadano. Eso suma al año 3.000 millones de bolsas de plástico. Eso quiere decir 6.000 bolsas por minuto. Esas cifras dan miedo. ¿Cómo las detenemos? Primero, todos debemos empezar a reducir nuestro consumo de plástico y eso también involucra dejar de consumir en empresas que usen plástico hasta por las puras. Además, intentemos usar siempre productos ecoamigables. Si queremos seguir cantando bajo del mar, como la sirenita, será mejor que nos propongamos a reducir el consumo de plástico. No solo por nosotros, sino por el futuro del mundo. ¿Plástico en mi ceviche? ¿Animalitos muriendo por el plástico? Por favor, tenemos que ponernos las pilas. Ya saben, y si les dan cañita, diles no. Lleva tu bolsa de tela a todos lados. Si tienes más preguntas sobre este tema, se viene el hashtag PreguntaTac. Hoy, en PreguntaTac, está con nosotras Marisol Naveda. Cuéntanos sobre ti, ¿a qué te dedicas? Yo me dedico a hacer educación, enfocados en educación ambiental, que es actualmente lo que hago en Loop. Loop es una empresa social en la que hacemos charlas, talleres con niños, con jóvenes y adultos para sensibilizarlos un poco más sobre la contaminación plástica en los océanos y cómo todos podemos hacer un pequeño impacto, pero muy positivo. ¿Y cómo comenzó Loop?
Bueno, Loop comenzó en el 2011. Irene Hofmeyer fundó Loop, como les decía, un poco más para invitar a la ciudadanía que no conocía sobre la problemática del plástico en sí, cómo afecta a los océanos y cómo todos podemos poner nuestro granito de arena, ¿no? Para tratar de cuidarlos y de esta manera también acercarlos a actividades mucho más concretas con la ciudadanía, con campañas, un poco más para que conozcan diferentes actividades que podemos hacer al aire libre y también no causar un gran impacto en nuestros océanos o en la naturaleza. Claro, como limpiar la playa o reciclar. Sí, exacto, como reciclar, enseñarlos como jugando, también con las limpiezas de playa, con una dinámica también a través de trabajo en equipo y de esta manera que todos sientan que si ponemos todos un poquito, una pequeña acción, vamos a hacer. Exactamente, hacemos un gran cambio todos juntos. Y con todas estas actividades, ¿podemos salvar los océanos? Sí, podemos salvar los océanos porque de esta manera cada uno empieza a conocer, por ejemplo, qué cosas puede dejar de utilizar y de esta manera ya no va a contaminar nuestras playas, sobre todo que vivimos muy cerquita del mar, aquí en Lima, ¿no? Y constantemente nosotros tenemos la suerte de en invierno, verano, poder ir y no a veces sea pasear si no te vas a bañar, pero de esta manera todos podemos saber qué tipos de cositas, por ejemplo, ya no tenemos que usar, porque cuando hemos hecho algunas actividades en playa, por ejemplo, como las limpiezas, vemos, por ejemplo, que siempre encontramos una chapita, encontramos una botella, encontramos también cubiertos de plástico, cañitas, entonces cada uno empieza a reconocer como, wow, yo uso siempre, por ejemplo, cañitas, ¿no? Y ahora ya sé que ya no la debo usar porque sé dónde terminan. En el caso también de las botellas, también si las uso un montón, digo, no debo de tampoco dejarlas aquí, y si tengo un tacho cerca, más bien para que las personas sepan que tengo que reciclarlas, también puedo contribuir y explicarles como la importancia de que hay ciertas cosas que podemos reciclar, ¿no? Y no todo se tiene que ir a la basura. Yo creo que deberíamos generar menos basura porque la mayoría de la basura de los residuos se van al mar. Sí, exacto. Entonces esta es una de las cosas que también tratamos de comunicar y acercar a los niños, a los jóvenes, para que ellos también sepan que ciertas cosas podemos no dejar de utilizar y también que no todo, por ejemplo, es basura, sino que también hay muchas cosas que podemos reciclar desde casa. ¿Y cómo hacemos para dejar de utilizar plástico? Bueno, podemos empezar con pequeñas secciones como primero rechazar cualquier tipo de objeto que vemos que no lo necesitamos. Luego podemos también comenzar a utilizar las 3 R's, ¿no? Por ejemplo, un poco el tema de reusar y por último reciclar, ¿no? Entonces también de esta manera podemos empezar a ver que ciertas cosas en casa, por ejemplo, tenemos la botella, por ejemplo, que es súper grande, queremos hacer un macetero, entonces podemos también darle una segunda vida, o simplemente decirle a nuestros papás, a nuestros amigos, por ejemplo, ¿por qué no vamos y llevamos todo lo que podemos juntar en una semana a una estación de reciclaje? Y de esta manera también hacemos que nuestra basura no sea tan grande, ¿no? ¿Qué le recomendarías a la gente de nuestra generación para ayudar a las playas? Bueno, más que todo, tratar de ver que nosotros necesitamos también del mar para poder vivir, porque nos provee alimento. Entonces es muy importante saber de que es algo recíproco, ¿no? Por ejemplo, el mar nos da y nosotros recibimos, y nosotros también por eso tenemos que cuidarlos. Y lo primero es, por ejemplo, tratar de no consumir animales que, por ejemplo, no estén en temporadas, para que nosotros como consumidores podamos comprarlo. Pero hay ciertos tipos, por ejemplo, de especies en las que están en un momento en el que están, por ejemplo, reproduciéndose, exacto, y tenemos que esperar cierto tiempo para que luego los podamos consumir, ¿no? Entonces tratar de no comer, por ejemplo, lo mismo cada rato, porque hay ciertas temporadas que hay que respetarlas. Por otro lado, como les dije, cambiar nuestros hábitos de consumo, llevar nuestro bolso de tela, por ejemplo, para comprar, dejar las cañitas o usar una de metal, por ejemplo, o las que son de papel. Entonces llevar nuestro tomatodo también para no estar consumiendo muchas botellas de plástico. Y entonces de esta manera podemos empezar con estas pequeñas acciones a tratar de dejar nuestros mares libres de plástico, ¿no? Cuéntanos cómo te podemos encontrar en redes sociales. Bueno, nos pueden encontrar como Loop en Facebook, L-O-O-P, y en Instagram nos pueden encontrar como L-O-O-P. Muchas gracias, Marisol, por aclarar todas nuestras dudas. Gracias. Gracias a ustedes por invitarme. Esto ha sido todo en Pregunta TAC.
Y ahora sí, cuéntanos cómo podemos hemos oído la frase, el agua es vida. Pero, ¿de dónde viene el agua? Del océano. Este nos da bebida, comida y sobre todo, trabajo. Además, regula el clima. Cuando las olas están muy altas, sabemos que algo anda mal con nuestras costas. O que se viene un sismo. Sin embargo, como vimos en el informe anterior, ante todos los favores que nos hacen los océanos, nosotros seguimos contaminándolos y ya no faltan muchos años para que en el mar encontremos más plásticos que peces. Ante esta situación, nosotros respondemos: ¿qué podemos hacer para salvar nuestros océanos? No compres agua embotellada. Podemos cambiar las botellas de plástico por un termo que siempre podemos reutilizar. Empieza tú cambiando. Cambia tus bolsas de plástico por bolsas de tela. Deja de usar cañita. Siempre puedes tomar directamente del vaso. Y sé muy consciente de tus compras diarias. Disminuye tu huella de carbono. El océano absorbe más del 25% de las emisiones de dióxido de carbono de los humanos. Ello se traduce en un daño irreparable a muchas especies marinas. Lo que podemos hacer es ir en bicicleta en lugar de ir en carro o en bus. Cambiar los focos de nuestra casa por ahorradores o incluso usar cada vez más energía solar. Participa en una limpieza de playa. Hazlo por tu playa es un proyecto peruano que siempre organiza limpiezas de playas en toda nuestra costa. Y además, también busca limpiar los humedales que tenemos. Busca su web y participa. Es una actividad que puedes hacer con tus padres o amigos. ¡Salvemos los océanos! Haz estos pequeños cambios en tu vida diaria y anima a tus amigos a que también lo hagan. Tu actitud puede hacer la diferencia. Por supuesto, a pesar de todo lo que está sucediendo hoy en día, la contaminación hace que uno se sienta inspirado en tener voluntad de querer mejoras en el planeta. Sí, al ser parte de nuestro ambiente natural, es bueno, digámosle así, tener una buena preservación. Claro, en general no me gustaría ver a seres vivos sufriendo de esta manera. Sí, porque no solo nos afecta a nosotros, sino también a los animales y en sí todo el planeta. En efecto, es muy importante el cuidado de nuestro medio ambiente en todo aspecto. En el caso de las playas, tanto por la apariencia o también para cuidar a las especies marinas y nuestro océano. Normalmente promuevo la limpieza en las calles. Quizás, reciclar, porque normalmente la basura no reciclada termina en las playas y en los océanos. Tomar conciencia de las cosas que están pasando normalmente y tratar de no botar desperdicios. Bueno, cuando voy a la playa y tengo algunos residuos de snack o alguna botella descartable, lo pongo en una bolsa y lo llevo a un tacho más cercano. Cada vez que voy a las playas, en este caso, trato de cada alimento que llevo o cada desperdicio lo guardo en una bolsa y lo llevo a los centros de desecho más cercanos. No se me hace conocido. No. La verdad que no soy de ver tanto televisión, pero las pocas veces que he visto, no me escucho. Sinceramente no, pero se ve muy interesante y buscaré más sobre eso. Lamentablemente no he tenido conocimiento de ese programa, pero en mi inducción puedo llegar a entender que es un programa que está comprometido con el apoyo a la limpieza de las playas. Esos fueron nuestros informes del día, pero el tema de los océanos no queda aquí, ya que aún queda mucho por hacer. Siguiendo con el tema imperdible, José nos ha traído unas imparables. Ya hablamos de eso antes, pero ahora les traemos toda la info. La nota imparable del día de hoy es...
Hola Cami y Carol, ¿recuerdan que podíamos hacer algo por las playas? Esto no es la solución a todos los problemas, pero sí puede ser el inicio. Por eso estamos con Cristian, que es uno de los coordinadores del grupo de ASLA. Hola Cristian, ¿cómo estás? Hola José, mucho gusto. Y dime, ¿en qué consiste ASLA? ASLA es una campaña nacional de limpieza de playas promovida por Conservamos por Naturaleza y LUP desde 2013. Y bueno, el fin, la motivación es poder resolver un problema importante que tenemos, que es la contaminación plástica, en este caso en nuestros océanos, y poder también generar conciencia de la ciudadanía respecto a lo importante que es cambiar nuestro estilo de vida para no afectar más a la naturaleza. ¿Y qué fue tu motivación? Poder hacer algo que trascienda y que motive a otras personas también a poder hacer algo importante, algo que trascienda en la vida de cada uno. ¿Y qué tan en peligro están las playas limeñas, nuestras playas? Mencionándote que quizás dos de las playas más contaminadas, no solamente de Lima, sino de todo el país, está justamente aquí, en la zona del Callao, y en otras zonas de Lima son focos infecciosos muy importantes y considerables, porque el nivel de contaminación está incrementado año tras año, también más que todo por las prácticas de los veraneantes que van, visitan, dejan sus residuos, también por la basura que se acumula en los ríos que fluyen por nuestra ciudad, también la corriente los lleva justamente a las zonas de playas, generando aún más contaminación que afecta a la vida marina y que también nos afecta a nosotros, porque tiene que ver también con nuestra salud. Más que todo la basura son plásticos. La verdad que encuentras de todo. ¿Qué ha sido lo más difícil en la creación de este proyecto? Es más que todo la incertidumbre de cuánto apoyo puedes tener por parte, por ejemplo, de instituciones públicas, instituciones privadas, y sobre todo la respuesta que puede traer parte de la ciudadanía, ¿no? ¿Y quiénes los apoya? Ya, hay empresas privadas que nos apoyan con lo que es donativo, por ejemplo, de los materiales para poder justamente distribuirlos a los líderes y voluntarios que posteriormente se suman propiamente dicho a la campaña. También se cuenta con el apoyo institucional del Ministerio del Ambiente, y ya en la campaña en sí, ¿no? Suele ser el apoyo de personas naturales, de instituciones educativas, de colectivos, de un montón de comunidades que muestran su compromiso con el mar, y se traduce justamente en una participación masiva año tras año. ¿Y qué fue lo que aprendiste de ASLA? Uno, saber trabajar en equipo. Dos, poder compartir lo que uno conoce, sus dones, sus talentos, a conocer más la realidad en la que vivimos, pues no sabía pues, el alto nivel de contaminación de nuestras playas, a poder generar también conciencia en las personas y uno mismo también ir aprendiendo a adoptar mejores prácticas y contagiar a más personas a que también sean más responsables y amigables con la naturaleza. ¿Y en dónde los podemos encontrar? En las redes nos pueden buscar en Facebook e Instagram como ASLA, y así pueden enterarse de todo lo que venimos haciendo año tras año, y ahí es donde también se realizan las convocatorias para quienes quieren ser líderes y voluntarios. Estas comienzan en enero y la campaña se realiza en marzo. Muchísimas gracias, Cristian, por la entrevista. Muchas gracias, José, encantado de conversar contigo. Vamos con Cami y Carol, y cuéntame, ¿como cuántos voluntarios? Si supiera la gran movida. Cualquier persona puede ser un agente de cambio. Las inscripciones son para niños y adultos. Hola de nuevo. El día de hoy Mateo nos ha preparado un blog imperdible. ¡Hola, Mateo! Hola Cami, hola Carol, hola gente. Yo soy Mateo y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les traigo un video que nos ayudará a tener limpio y sano nuestro planeta, y en especial a nuestros mares. Por eso hablaremos de los ecoladrillos. Una nueva opción para reutilizar residuos plásticos. Si bien es cierto, en nuestra vida diaria los productos que compramos y utilizamos poseen plástico. Plástico que demora mucho tiempo en degradarse, por lo que supone un impacto en el medio ambiente si no es desechado de manera correcta. Por eso, el ecoladrillo es una nueva opción para reutilizar residuos plásticos. Pero tú te preguntarás, ¿cómo hago un ecoladrillo? Por eso, te traigo 5 pasos súper fáciles de seguir para hacer un ecoladrillo. Así que comencemos. Consigue una botella plástica de menos de 3 litros. Lava, seca la botella y guarda su tapa. Pon la botella en lugares estratégicos para que la gente, en vez de arrojar los residuos plásticos en la basura, lo introduzcan en la botella.
Cuando tengas residuos plásticos o papel aluminio, deposítalos en la botella y luego compáctalos. Pero asegúrate que los desechos que pongas en la botella estén limpios y secos. Evita usar residuos orgánicos y pilas. Por último, con los desechos en su interior y bien compactado, cierras la tapa y ya dispones de un ecoladrillo. Como han podido ver, no es nada difícil reutilizar los residuos plásticos y lograr tener un ecoladrillo. No. Además, con esto podemos lograr hacer casas, adornos para nuestro jardín, muebles, sillas, bancas, trípodes e infinidades de cosas. Solo es cuestión de ponerle esfuerzo y ganas para poder lograrlo. No. Yo ya tengo mis ecoladrillos. ¿Y tú qué esperas para tenerlos? Es hora de tomar conciencia y cuidar nuestro planeta. Bueno chicas, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Y recuerden que pueden verme en un próximo programa. Y también no se olviden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales y suscribirte en nuestros canales de YouTube que estarán apareciendo por acá. Y bueno chicas, hasta la próxima. ¡Chao gente! Acabamos de ver y escuchar diversos factores y prácticas que influyen en la contaminación de las aguas, como es en el caso de nuestro mar a lo largo del litoral. Pero también hemos visto acciones individuales y grupales que evitan seguir contaminando el agua y de hecho nuestro ambiente. A ver, tómense unos segundos para pensar en el río de su comunidad, algún canal de agua, algún manantial que tengan relativamente cerca. ¿Ya lo tienen en mente? Ahora piensen, ¿cuáles son las causas y consecuencias de la contaminación del agua? ¿A qué ámbito se amplía el problema? Puede ser local, regional, nacional o global. Seguro que se nos vienen muchas ideas a la cabeza. Y eso es bueno porque pueden ir apuntándolas y así será más fácil resolver el reto de hoy. Van a elaborar un texto donde propongan y fundamenten una buena práctica en su localidad para evitar la contaminación del agua. No olviden que sus textos deben incluir A. La propuesta de una buena práctica en su localidad. B. Explicar por qué la consideran una buena práctica para su localidad. Y C. Un dibujo de la puesta en práctica de sus acciones. Y no se olviden de registrar y guardar sus trabajos en su portafolio para tener archivados sus evidencias de aprendizaje. Nos vemos pronto en el siguiente episodio de Aprendo en Casa. ¡Chau, chau!